Muy buenas tardes, todos sean bienvenidos a un episodio más de Noticiero La Rosca, con ustedes su presentador Roberto Girón. El día de hoy hablaremos sobre manejo de tipos de aislamiento según su vía de transmisión, con unas invitadas muy especiales. Es un gusto tenerlas el día de hoy en el estudio, ya que para nosotros es de gran importancia que todos nuestros televidentes se informen sobre el tema específico que ocurre en las diversas áreas de la salud. Por ello implementamos una estrategia que es tener nuestras redes sociales como Instagram para poder comunicarnos con ustedes. Para los que no nos siguen, aparecemos en Instagram como @larosca_TV Noticias. Muy buenas tardes, Roberto, y a todos los televidentes. Me presento, mi nombre es Aura María Ocampo, especialista en el área de infecciones transmitidas por gotas. Bueno, en nombre de mis colegas y yo, queremos darles las gracias por esta hermosa invitación al programa. Como nos acababas de comentar, Roberto, ustedes por medio de sus redes sociales interactuaron con los televidentes, donde nos dejaron preguntas, las cuales el día de hoy serán resueltas, esto con el fin de aclarar las dudas que hay en los diferentes hogares colombianos. Bueno, tengo entendido que las diferentes infecciones intrahospitalarias presentadas en los centros de salud se clasifican según su vía de transmisión, las cuales son por contacto, por gotas o por vía aérea. Y que las precauciones que quizás se deban tomar no son en todos los pacientes hospitalarios, sino que se ejercen solo en aquellos pacientes con sospechas, confirmaciones de infecciones y pacientes colonizados. Ya que ustedes son expertos en el tema, me corregirán y nos contarán cuáles son esos cuidados que se deben de tener. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Celia Rincón, soy jefe de enfermería del Hospital Torres Urabá. Respondiendo a tu pregunta, Roberto, es completamente cierto lo que me estás diciendo. Las precauciones que hay que tener es si los pacientes tienen una infección transmisible, se deberán tener precauciones como es hablarle claro a los familiares del paciente y al personal que lo va a atender. Inclusive a estos pacientes hay que trasladarlos a una habitación que sea privada, en donde cuente con soluciones alcohólicas, lavamanos y elementos de protección personal. De lo contrario, si contamos con un paciente que no tiene una infección potencialmente transmisible, se tratará con protocolos completamente estándar y su habitación ya no será privada, sino que será completamente normal. Ok, quedó muy clara la información, muchas gracias. Ahora procederemos a leer algunas de las preguntas de nuestros televidentes. @Ramírez00, ¿qué es transmisión por contacto y cuáles son sus tipos? Bueno, la transmisión por contacto es un tipo de contagio en donde el microorganismo patógeno alcanza a una persona susceptible. Sus tipos son por contacto directo e indirecto. ¿En qué los diferencia a ambos? Es si existe algo de por medio. Es decir, el contagio por vía directa es cuando el microorganismo patógeno alcanza a su huésped, que en este caso sería el paciente, por cuenta propia. De lo contrario, en la indirecta es cuando existe algo de por medio, es decir, el microorganismo necesita a alguien que lo lleve hasta su huésped. En este caso sería el instrumental quirúrgico. Muchas gracias, jefe. Espero les haya aclarado la duda. Los esperamos a todos por los canales de Instagram. Bueno, mis televidentes, continuaremos respondiendo sus preguntas. @Marcela_Jiménez pregunta: ¿cuáles son los tipos de microorganismos que favorecen a que se presenta la transmisión por contacto? Bueno, Marcela, respondiendo a tus preguntas, los microorganismos más frecuentes en nuestros pacientes son el rotavirus, el clostridium y enterobacterias. Inclusive cuando los pacientes están infectados por enterobacterias, se tienen precauciones especiales con ellos, como es un baño privado, y se aumentan los protocolos de limpieza y desinfección para evitar el contagio de este. Muchas gracias, jefe. Espero les haya aclarado sus preguntas. Continuando con las preguntas, nos acompaña la doctora Aura María. @Paulo03_04 nos dice: ¿cuál es la vía de transmisión donde se puede adquirir una infección por acciones tales como hablar, estornudar y toser? Bueno, Pablo, qué gusto responderte. Te cuento que esto es una vía de transmisión por gotas, la cual se emite al momento de realizar las acciones que ya me nombraste. Se podría decir que es una de las más frecuentes, ya que cuenta con diminutas medidas, las cuales están entre 5 y 100 micras de diámetro, lo que hace que no sea tan fácil percatarse al momento de que estas caen en segundos a diversas superficies. Por ello es que es tan importante saber cómo es que adquirimos esta infección por esta vía de transmisión. Lo que sucede es que
Estas gotas tienen numerosos microorganismos los cuales pueden estar haciendo o produciendo como tal la infección y nosotros transmitirla a quien esté a nuestro alrededor. Es decir, que esto lo vamos a adquirir por un contacto indirecto. Muchas gracias, doctora Aura María, por tu información. Y siguiendo con las preguntas, nos encontramos a @Pérez_Natalia, que dice: ¿cuáles son los microorganismos que contribuyen a que se presente este tipo de transmisión? Hola Natalia, bueno, te cuento que contamos con muchísimos microorganismos, pero te voy a nombrar como los más principales y los que más comunes se presentan. Tenemos el SARS-CoV y el MERS-CoV, el cuales son los que van a contribuir a desarrollar el coronavirus. También tenemos el Haemophilus influenzae, los meningococos, las paperas y la parvovirosis B19, entre otros muchos más microorganismos y enfermedades que se desarrollan a partir de esta vía de transmisión. Por otro lado, aunque nos lo hayan preguntado, es muy importante saber que en estos pacientes hay que tener algunos cuidados especiales. Entonces, este paciente infectado por esta vía de transmisión debe estar en una habitación aislado en lo posible. En caso tal de que la institución no tenga disponibilidad, se pone con otros pacientes, los cuales van a estar con su habitación y la puerta cerrada, totalmente identificada, y el personal va a tener que estar con el uso de los elementos de protección personal, tales como los guantes, los tapabocas desechables. También tienen que tener protección de la conjuntiva, utilizando gafas, batas, porque pueden haber secreciones y muchísimos elementos que sean pertinentes a la hora de ingresar. Estos mismos cuidados se llevan a cabo en la vía de transmisión por contacto. Muchas gracias, doctora, por su aporte. Bueno, mis queridos televidentes, siguiendo con sus preguntas, tenemos acá a la investigadora Margarita. @RinconJanet nos escribe: leí acerca de la transmisión aérea, que esta consiste en inhalar las partículas de ciertos microorganismos sin haber tenido contacto físico con algún paciente o superficie inanimada, contaminada. ¿Es cierto esto? Bueno, muy buenas tardes, Yaney televidentes. Soy Margarita Núñez González, soy investigadora de las infecciones por vías aéreas y sí, estás en todo lo correcto, pero como para profundizar más tu conocimiento, lo que acabas de leernos, tenemos que tener en cuenta que estas partículas de los microorganismos miden menos de 5 micras, lo cual les permite tener una suspensión por muchísimo más tiempo en el aire. Teniendo en cuenta esto, pues los microorganismos que más afectan son el Microbacterium tuberculosis, las herpes y las esporas. ¿Cómo se transmite esto? Pues se transmite por vía, por tos, por estornudos o por procedimientos quirúrgicos, tales como la traqueostomía. Ok, investigadora, muchas gracias. Y por último, nos acaba de escribir @Guillermo9: ¿qué condiciones debe tener un paciente infectado por esta vía de transmisión? Ok. Un paciente que tenga una infección por vía aérea tiene que estar aislado totalmente, tiene que tener, una habitación totalmente cerrada y solo puede tener una ventilación natural, es decir, que tiene que tener una ventana, pero hacia el exterior, ¿cierto? Estos son pacientes que deben, tanto en su puerta de habitación como en la cama de la habitación, de tener un aviso indicando cuál fue su infección. Y bueno, mis queridos televidentes, eso ha sido todo por hoy. Ojalá les hayan aclarado todas sus dudas y nos veremos en la próxima.